Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista y columnista de este medio. Bienvenidos. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola Juanita, bien, bien. Muy atentos al tema político, ¿no? Electoral. La gente ya está ahora sí metida en eso. Definitivamente la gente espera 2, 3 semanas antes de la elección y ahí se mete. A mí, por ejemplo, en los taxis no me hablaban y ayer tomé dos y a ambos me pusieron el tema. ¿Ah, sí? Sí, Sí, yo siento que la gente por fin se interesó, pero además la gente no sabe por quién votar, por lo menos al Congreso, claro. que aprovecho para decirle a nuestros usuarios, miren el tarjetón de La Silla Vacía, es una herramienta muy útil para saber por quién votar. Están todos los perfiles de 500 candidatos a la Cámara y al Senado. Pero no sé si les puedas dar alguna indicación mejor, porque en los comentarios de nuestro video pasado, muchos preguntaron, bueno, ¿y ese tarjetón del que hablan, dónde está? Que no lo Así. encuentro y No, tal. es que lo que pasa es que nos demoramos Ah, no unos estaba días cuando para dijimos. sacarlo porque Ok. no los habíamos terminado y no Ah, queríamos salir incompleto, pero ya está completo, lo pueden encontrar en La Silla Vacía, entran, ponen tarjetón electoral, ahí lo van a ver y lo encuentran. ok, y si entran al home de la silla, está en el Lo home van de a la encontrar, silla. está en el home de La Ok. Silla, muy fácil. Porque preguntaron mucho. Sí, bueno, Hubo muchos comentarios la vez pasada, bueno, también, claro. también muchas vistas, la gente está muy entusiasmada. Bueno, nos fue bastante bien, yo creo, porque había de tres clases de comentarios. Unos que se nos notaba lo derechosos que éramos, otro que se nos notaba lo zurdos que éramos y lo petristas que éramos, y otros que qué buen análisis. Entonces, y nos fue muy bien porque, claro, pues unos nos veían cada uno desde su perspectiva, pero bien. Bueno, buenísimo, Héctor. Y hoy pues yo creo que tenemos que hablar de consultas porque ya pues esa, sí no hay Sí, una movida ya, política más importante que esa en ya este hablamos momento. de Congreso y la próxima vez que nos veamos, la siguiente movida, ya va a haber habido elecciones, porque no Entonces vamos a hacer vamos, elección, pues siguiente movida el sábado, que es si no lo la normal que haríamos salga, sino el día de la elección el o el domingo por lunes la temprano. noche. Entonces, Héctor, pues arranquemos. Muy Y bien. yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es cuánta gente va a participar en la consulta, porque eso quizás es uno de los factores que más va a determinar el impacto que tengan estas Claro, consultas. claro, es una consulta rara en el sentido de que no participan los que hasta ahora han sido los tres favoritos y además hay un montón de gente que está diciendo que no voten, que no participen en la consulta. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, tiene que pedir el tarjetón, también los jurados le van a decir, bueno, aquí hay un papelito, quiere que se lo entregue y la gente lo va a recibir, después va a marcar, ¿no? Ahí hay una gran incógnita. Entonces, comencemos por ver el tarjetón, cómo se va a ver para que nuestra audiencia se familiarice. Entonces, es un solo tarjetón en donde aparecen las fotos de los que participan en las tres consultas. Y Eso es lo primero que hay que saber. eso merece un comentario porque me parece que está empezando a pasar una cosa interesante que incluso veo que la candidata Claudia López lo está usando como recurso, que es, mire, hay una sola consulta. Vote usted, hay 16 candidatos, vea las caras y escoja el que le parezca. Eso está diciendo Claudia, que me parece que es una buena estrategia para ella, Un poco mañosita, ¿no? porque, bueno, aquí está una sola consulta y además yo estoy de primera. Eh, y eso va a permitir va a obligar a hacer una cuenta que no habíamos hecho, que es cómo quedan los 16, cuál es el orden de los 16, porque siempre hemos dicho en esta consulta gana el uno, en esta gana el otro, en esta gana el otro, pero visto el 16, pues uno queda de primero. Y mira tú que en la encuesta de Inbamer, seguramente lo vamos a ver más adelante, ellos hacen eso. Hay una imagen en la que parece como si hubiera una sola competencia. Sí. Solo los 16, quién quedó primero, quién quedó segundo. Es interesante, surgió una nueva competencia que ya no es entre 2, entre 9 o entre 4 o entre 5, sino entre Bueno, 16. pero la realidad es que hay tres consultas bastante diferentes, una de derecha, una de centro y una de izquierda o de centro derecha, centro y centro izquierda. Entonces, Héctor, yo creo que volviendo al dato de cuántos van a participar, me parece que estos datos de participación electoral que vemos aquí en la pantalla, de cuánta gente participa en general en las elecciones, a mí me parece que es muy diciente, ¿no? En las consultas, digamos, del 2018 participaron 9.600.000 personas, que fue el 26% del censo electoral de toda la gente que podía votar.
En la del 2022 fueron 12.251.000 con el 31% de participación, porque ahí estaba Petro, estaba Ahí Fico, creció, era como muy movida. Y en esta, la pregunta es ¿cuánto? Si participaran solo el 25%, es decir, menos que los que participaron en las últimas dos elecciones, debería habría 10 millones de votos para Exacto. repartir entre las Y tres sí, consultas. debería parecerse a la del Sí, 2018. miremos ahora la siguiente, donde vemos bien cómo votaron por cada uno. Sí, entonces la elección de esta vez debería parecerse a la del 2018 en el número de votos, que es aproximadamente el 25% del censo electoral. O sea, 9 millones. El censo electoral es 41 y pues ahí vamos a llegar a más o menos 10. Ese debería ser el cálculo. Eso, pues las encuestas parecen mostrar que esa cifra está relativamente acertada. Puede que crezca un poquito cuando la gente entienda un poco más o incluso cuando entienda más la gente también diga, bueno, no, si no está mi candidato, entonces yo no participo. Pero yo creo que las cuentas tenemos que hacerlas con base en 10 millones. Héctor, hay alguna gente que ha dicho, no, esta va a votar menos gente porque no están los principales candidatos, pero yo estaba viendo aquí en estas, en la primera del 2018 no participaron los partidos tradicionales tampoco, que en esta han dicho que no quieren que participen, y en la segunda del 2022 no participó el Centro Democrático tampoco. Claro, Porque no, ahí estaba Fico Gutiérrez, pero pues no era el candidato, no era el claro. candidato del Centro Democrático. Entonces, también en consultas anteriores no estaban partidos Sí, hay importantes. unos que no, sí, no, más o menos el escenario yo creo que está más o menos conocido. Entre el 2018 y el 2022 hay unas diferencias, pero hay, digamos, un José, ya le promedio puedes y quitar. esto va a ser un promedio. Ok, entonces si participan 10 millones de personas, eso quiere decir que, bueno, esto que están diciendo Gustavo Petro, aquí vemos el trino de Gustavo Petro que dijo, yo no voy a votar en la consulta, voy a votar por cambiar el Congreso, pero no la consulta, o sea, él está invitando a no votar, Claro, porque ahí no está Iván claro. Cepeda, su candidato. Y veamos lo que dijo Iván Cepeda, fue muy explícito en pedirle a la gente que no vaya a votar y a Abelardo de la Espriella también, veamos los dos pulis. No votaremos ninguna consulta. No votaremos ninguna consulta. E invito a Cartagena a votar masivamente por el pacto histórico el 8 de marzo en sus listas al Congreso. Porque juntos vamos a salvar y a reconstruir a la patria. Y para eso necesito que apoyen la lista del Tigre, la lista de Salvación Nacional. Me preguntaba algún medio, ¿va a votar la consulta? Y yo le dije, ¿tú vas a una fiesta que no te invitaron? Entonces, ¿qué carajo vamos a hacer votando eso? Entonces, bueno, creo que son muy claros Cada uno en esos su estilo, dos ¿no? Pero punteros en su estilo, pero el mensaje es el mismo. el uno No leyendo, vayan a votar. el uno leyendo así con algo de dificultad, no votaremos ninguna consulta, levanta la cara y vuelve y mira, no votaremos ninguna consulta. Y el otro, pues ahí en su cosa En su show, histriónica, sí. en su show, pero bueno, no votaremos. Entonces, ¿tú crees que a Pero nosotros pesar sí de vamos a esta votar. invitación ¿Nosotros sí vamos a votar o de... no? Sí, 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 yo creo que sí. pues yo voy a votar, yo Sí, también. sí, Bueno, vamos a votar. entonces, esta consulta, Héctor, define el futuro de los que están en el tarjetón, pero también de estos que están diciendo que no vayan a votar y que son los que van punteando. Y al parecer, si uno juzga por ese resultado de Inbamer, pues la gente no parece obedecerle mucho a estos líderes de no ir a votar porque el 62% de la gente dice, yo voy a ir y pedir el tarjetón y voy a votar. Claro. Entonces, Que, obviamente bueno, no van si a votar el 62%. Si eso fuera, habría 14 millones de votos aproximadamente. Claro, que eso pero sí no, ya sería pero no pues va a un haber. fenómeno. Sí, no va a haber, pero de todas maneras es una intención importante de votos. Eso después se complementa con otro dato que vamos a ver, que es que la gente que dice que va a votar está muy indecisa, pero Ya. el hecho de que haya mucha gente diciendo que va a votar, pues genera una expectativa de en qué sentido. Y Claro. vuelven y encuentran ese papel que mostramos al comienzo, un solo papel y la gente que hace, que marca. Eso es bien interesante desde el punto de vista de comportamiento de los electores lo que va a pasar el 8 de marzo. Héctor, nosotros publicamos en La Silla esta como vara de qué sería un éxito y un fracaso de la consulta y nosotros pusimos que en el Frente por la Vida, que es
la consulta donde están Roy Barreras y Daniel Quintero, un éxito sería más de 3 millones, que esa es la vara que se ha puesto Roy. Sí. Y cualquier cosa por debajo de 1,5 millones sería malo. En la consulta de Claudia López, que se llama la de las soluciones, que es un poquito yo con yo, ella está contra un abogado que fue delegado de la Defensoría, Leonardo Huerta, que Él mismo se llama el desconocido. el Me parece desconocido, que él ha interesante, dicho él que dice, igual la va a ganar, pero voten por el desconocido. ahí dice. decimos que un éxito sería más de 2 millones de votos, y la gran consulta donde hay 9 candidatos, donde Paloma Valencia, el Centro Democrático, parece ser la más opcionada, decimos que más de 5 millones es un éxito. ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra, suponiendo que Sí. son 10 millones? Sí, yo creo, digamos, aquí me parece que las varas las ponen, no tanto lo que digan los candidatos, que bueno, Roy dice vamos a sacar 3 millones, pero eso no importa. Lo importante es que, como ya lo hemos dicho, aquí realmente hay 3 candidatos desafiando a 3 que no compiten. Y para desafiarlos, pues tienen que tratar de demostrar tener una fuerza parecida a la que ellos tienen según las encuestas. Entonces, pues, por ejemplo, Roy Barreras está compitiendo con un candidato muy fuerte que, pues, si uno le aplica las reglas de la encuesta, tendría 7 millones de votos, 8 millones de votos. Ahora, Roy, de manera ahí hábil, dice, no, mi vara no son 8 millones, sino 1,5 millones, que fue lo que sacó Cepeda en octubre. Y ahí es que me mido. Si yo saco 1,5 millones, queda desafiado. Entonces, bueno. Y por eso me parece que la lista la vara que ponemos está bastante bien, porque claro, si saca 3 millones, pues Roy tiene derecho a sacar pecho y decir, bueno, o Roy o el que gane, pues asumimos que gana Roy, pero Roy saca pecho y dice, bueno, nosotros hagamos 3, yo saqué 2 de esos 3 y usted saca 1,5. En la campaña de Cepeda dicen que ellos se van a medir los votos que saque el pacto histórico versus la lista de Roy. De Fuerza de la Paz, ¿no? Entonces, esa es la vara que ellos quieren, la vara de Roy, la de los 3 millones. Yo supongo que la vara real va a ser cómo cambia esto las encuestas frente a Roy, y ahí van después de la consulta. Ya veremos, pero hagamos un poco de spoiler. Yo creo que en este carril no va a pasar nada. No va a cambiar nada. O sea, Cepeda se va a consolidar y ya no pasa nada. En la campaña de Cepeda también a nosotros nos dijo alguien de la campaña, dijo que a ellos lo que les preocupa no es tanto la cantidad de votos que saque Roy, sino que si Roy se crece mucho, va a ser un problema para la discusión de segunda vuelta, la negociación con él, ¿no? Porque ellos en realidad no quisieran darle la vicepresidencia o que tenga como gran protagonismo, pero si saca 3 millones de votos, pues ahí van a haber otros términos de negociación. Sí, pero yo francamente creo que no va a pasar nada, y creo que, como el mismo Roy Barreras ha dicho, están quedando unas heridas que no se van a poder sanar. En realidad Roy va a terminar prácticamente expulsado de lo que se llama el progresismo, porque pues además pues, le han sacado cosas muy fuertes, muy duras, ¿no? Hoy los principales críticos de Roy son los amigos de Cepeda. Claro. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso lo va a dejar con muy poca posibilidad. Además, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Roy está representando una cosa que es la maquinaria política. Todo el mundo acepta que Roy, lo que pasa es que se volvió el rey de la maquinaria, y que si usted quiere tener maquinaria tiene que tener a Roy para que se la traiga y todo. Y francamente creo que después de la experiencia del gobierno del presidente Petro con ese tipo de alianzas, Cepeda no creo que cometa ese error para la primera ni para la segunda vuelta, que puedan decir a Cepeda, no, es que a usted ahora lo están apoyando los ñoños, por ejemplo. No me parece que Cepeda vaya a caer en esa tentación. Aunque Cepeda tampoco se opuso, por ejemplo, a tener en su lista a la ficha de Euclides Torres. Claro, ¿no? Es verdad, pero claro que se la pusieron ahí, además la gente, ¿no? Votando, le queda más difícil, pero ya en la alianza de quiénes se montan a la tarima y todas esas cosas, yo francamente creo que Sí. Cepeda va a tratar de parecer lo más puro posible.
Entonces tenemos la de Claudia López, 2 millones, porque Fajardo pues tiene 8, 9%, 6% en las encuestas, que es 1.200.000 votos. Entonces Claudia necesita sacar. Digamos, Héctor, en la última Inbamer, Claudia López crece bastante, pasa a Fajardo. ¿Tú cómo ves ese resultado del Inbamer? ¿Crees que Nos estamos haciendo un poco de spoiler, pero porque digamos los resultados vienen de la encuesta vienen un poco después, pero sí. claro, Claudia evidentemente pongamos los crece. resultados de la encuesta? Claudia crece en la encuesta y crece pues muy significativamente, que Claudia pasa de 4 algo de intención de voto a 11 de intención de voto, queda de tercera en la encuesta general y claro que eso la pone a competir, pero sobre todo más allá que su competencia, que evidentemente arranca a competir, pues pone en aprietos al candidato al que ella está desafiando, porque así como Roy está desafiando a Cepeda, claramente Claudia está desafiando a Fajardo. Ella dice que no, ella dice nuestra pelea no es con Fajardo, etcétera, pero es evidente que estamos compitiendo es por clasificar a uno de esos sectores. Yo le dije a José que pusiera esta, pero de pronto todavía no vamos a ver los resultados de cada consulta individualmente todavía y miramos primero a lo de Paloma o nos quedamos en... No, yo creo que volvamos a donde sí, estamos, quítalo por ahora, José. donde estamos en nuestras exacto. cuentas de cada sector, Claro. porque esto está volviéndose una competencia que es interesante. Hoy no voy a poner ejemplos de fútbol, sino o bien... Yo ya uso lo del repechaje a donde no voy, lo del Héctor. He repechaje, aprendido lo del mucho de repechaje es fútbol buenísimo. contigo. Y es que es muy bueno lo del repechaje hasta ahora. Pero del 9 de marzo en adelante ya no hay un torneo de fútbol, porque los torneos de fútbol suelen ser por grupos, a veces por llaves, en fin, y entonces no nos sirve. De aquí en adelante lo que nos sirve de ejemplo son las carreras, o una carrera de caballos, o una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, y en realidad lo que se está definiendo durante todo este proceso es la clasificación, pero el puesto en la salida. Eso llaman en el automovilismo la grilla de partida. Entonces, en qué línea queda en la grilla de partida es lo que estamos definiendo de aquí al 9 de marzo. Pero tiene una particularidad, que por eso uso mejor la del Fórmula 1 que la de la hípica, porque en la hípica todos arrancan en la misma línea. Claro. En cambio, en la Fórmula 1 sí arrancan por líneas, pero hay solo 2 carriles. Aquí va a haber 3 carriles. Entonces, lo que se decide en la consulta es cuál encabeza cada carril. Cepeda yo creo que tiene ganado 1. Claramente Claudia está desafiando a Fajardo de si van ambos o quién va primero que el otro. Y pues en el otro, Paloma y Abelardo también están discutiendo. Eso es. Así es como yo creo que hay que Entonces entenderlo. hablemos de Paloma y Abelardo. Que es el porque, tercer carril claro. y cuál va a ir de primero, si Abelardo o Paloma. Entonces, Abelardo marca alrededor del 18, 20 y pico %, que eso equivalen a 5 millones de votos. Esa consulta, si saca 5 millones, 6 millones de votos, como la sacó la de Iván Duque en el 2018, ¿crees que esto desinfla a Abelardo o no? No sé si lo desinfla, porque yo creo que él ha logrado una cosa fuerte, más o menos consolidada, pero sí le dificulta su crecimiento. Porque lo que está claro es que hay unos sectores de personas que no son petristas, en los cuales hay un espectro pues, de más antipetristas o menos antipetristas, pero todos no petristas. Y ahí pues hay algunos que estarían eventualmente dispuestos a votar por Abelardo si toca, con tal de que no gane el de Petro. Pero claro, si les surge una alternativa, pues no, yo me voy por la alternativa, que es más tranquila, más reposada. Ser abelardista no es tan fácil. O sea, toca esa discusión en la sala de una casa, digamos, no, es que a mí sí me gusta Abelardo, y cuando le digan, no, pero es que él hace tal cosa, propone tal cosa, pues para que la gente defienda eso toca tener mucha convicción. En cambio, es más fácil defender, digamos, a Paloma o decir, bueno, yo en estos días que estuve con unos amigos, uno decía que estaba pensando votar, por ejemplo, por el Centro Democrático, y claro que todo era como así, o sea, pero eso muestra un poco que hay un sector más de centro que está dispuesto eventualmente a votar por Paloma, pero que todavía le cuesta mucho trabajo a Abelardo. O sea, yo siento que hay muchas personas de centro, pues que a mí me preguntan como,
O sea, ¿será que de una vez voto por Paloma para trancar a Abelardo y a Cepeda? ¿O será que voto por Claudia en esta y después uno va viendo? O sea, ¿qué tanto el voto útil en este momento tiene sentido, Héctor? Pues yo creo que aquí el voto de las consultas va a ser muy útil. Bueno, en la de Roy no, pero en las otras dos va a ser muy útil porque va a ser definitivo de quién queda primero en la grilla de partida. Y pues yo creo que cada voto de Paloma y o de esa consulta, esa otra parte es más relativa, pero cada voto a favor de Paloma es un voto que yo lo interpreto contra Abelardo. Puede que esa no sea la intención del votante, pero ese es el efecto que produce. Contra Abelardo y contra Cepeda, porque obviamente si en Bueno, esa elección hay claro. 7 millones de votos, Claro, claro. 8 millones de Claro. votos, pues me parece que queda un poquito claro que a pesar de que salgan las encuestas Iván Cepeda muy adelante, hay mucha gente Bueno, que está dispuesta a atravesarse. Tienes toda la razón. El primer mensaje del voto de la gran consulta es no queremos saber nada de Petro. Eso es lo primero que quiere expresar el votante de la gran consulta y eso es muy importante. Porque, por ejemplo, eso no pasa en el caso de Claudia. El caso de Claudia es, bueno, seguramente hay unas cosas de Petro que se pueden rescatar y, en fin, no, tanto antipetrismo no nos gusta. Pero los de la gran consulta sí lo que no quieren es Petro. Bueno, ahí tú ves los candidatos. A mí me siguen sorprendiendo mucho esos candidatos y creo que he puesto varias veces de ejemplo a una persona que yo le tengo aprecio, que es Mauricio Cárdenas. Cada vez lo veo más antipetrista, digamos, esa se volvió su motivación. Incluso estaba diciendo que iba a nombrar, no sé de qué, a Abelardo de las Espriella, no sé si ¿Dijo? ministro. Sí, lo pusieron a hacer un gabinete o alguna cosa, y creo que dijo que Abelardo de las Espriella ministro de Defensa, alguna cosa así, que eso ya es un mensaje muy antipetrista. Entonces sí, tienes razón. El primer mensaje es ese, y entonces el primer voto es contra Petro, sí. Pero lo segundo, que puede ser una cosa no intencional, es contra Abelardo, porque es, mire, preferimos que en esta cosa no petrista haya un candidato que no sea tan extremo como Abelardo. Aunque a nosotros varias personas del Centro Democrático nos han dicho, no, nosotros le vamos a cumplir a Uribe, vamos a ir a votar por él, obviamente, en el Congreso, vamos a votar por Paloma en la consulta, pero después nos vamos con el Tigre. O sea que no estoy segura si la gente va a votar con esa intención. Sí, Pero no, obviamente un resultado muy favorable de Paloma, si saca 4 millones de votos ella o 5, eso tiene que debilitar a Abelardo porque claro. primero convence a Uribe de que Paloma sí es viable y Claro. segundo, como tú dices, hay mucha gente que prefiere una alternativa un poco más institucional. Claro, por eso cuando me preguntaste si desinflaba a Abelardo, yo dije, no, no necesariamente, porque yo creo que él tiene una cosa un poquito más consolidada. Por ejemplo, que Fajardo. Yo sí creo que en el caso de Fajardo, aquí se va a decidir Claudia o Fajardo, porque los votantes están dispuestos a moverse de un lado a otro fácilmente. En el caso de Abelardo, yo creo que allá hay unos que están muy metidos allá, que no quieren moverse y que van a tratar de impulsar esa candidatura, aun si surge otra con la que estarían tranquilos, pero es, no, O sea, nuestro tigre es el tigre. ¿qué les ofrece a Abelardo que no les ofrecería a Paloma? O sea, como que yo estoy tratando de entender entre No, esos dos, yo creo dado que ambos son igual de antipetristas, No, de derecha. yo creo que ahí, digamos, opera mucho la emoción, ¿no? Esta cosa, ese show que arma Abelardo, los La mensajes, cosa religiosa. que hace, la cosa religiosa, es mucho más expreso, por ejemplo, en decir que tiene un propósito que pues se nos vuelve un lío para los colombianos, pero que él lo menciona, que es pues hacer meter preso a Petro. Y Bien. entonces cosas de ese estilo, pues eso es mucho más duro. Eso es lo que les ofrece y hay gente que quiere que sea más duro. Entonces, Héctor, suponiendo que Paloma saque esta gran votación y que la consulta saque 5 o 6 millones de votos, ¿crees que que ellos logran consolidar los votos de la consulta detrás del que gane? O sea, si gana Paloma, si gana Galán, si gana Aníbal, o sea, ¿eso lo logran consolidar? ¿Eso lo sabremos a la semana? No, no es lo mismo que gane cualquiera, digamos. No es lo mismo que gane Juan Daniel Oviedo, por poner un ejemplo, o Aníbal Gaviria, a que gane Paloma, para esa pregunta que estás haciendo. Porque yo creo que si gana, por ejemplo, Juan Daniel Oviedo o Aníbal Gaviria, no suman los votos del Centro Democrático. Los del Centro Democrático se van para donde Abelardo. Esos se quedan si está Paloma. Bien. Pero si no está Paloma,
ellos se van para donde Abelardo. Pero los de Juan Daniel no se irían a donde Fajardo, donde Claudia. Y en cambio los de Juan Daniel, yo creo que una parte se van para donde Fajardo, Claudia, y otra parte se quedan con Paloma. Entonces, la suma de esa consulta no suma. Ok. Bueno, pero es un hecho político Eso es gigante, claro, y sería un mira, mensaje grande. mi vaticinio es, yo creo que el resultado va a ser, ya lo habíamos dicho, entre otras cosas, en otra conversación aquí, que es que la derecha se va dividida. Y eso le facilita la vida al centro. Ese centro que parece resucitando ahora ahí con Claudia y que siempre hemos dicho que de pronto Fajardo encuentra un espacio y lo que fuera, y que siempre nos han dicho, ustedes están locos, eso no pasa, pues los números cada vez van mostrando más ese escenario como posible. Porque claro, la derecha dividida, verdaderamente dividida, es verdaderamente dividida, a quien favorece es al centro, porque entonces le toca sacar menos votos para ganarle a alguno de los dos. Claro, aunque yo supongo que la presión sobre Abelardo, si a Paloma le va muy bien, de que se retire o se baje, va a ser muy grande, ¿no? O sea, él no, o si no va a cargar un poquito como a cuestas con la responsabilidad de hacer perder a la derecha, ¿no? Sí, Dado que Paloma no se podría retirar. ahí después va a haber una reacción que yo quiero medir, digamos, relacionada con el Centro Democrático, que es si eventualmente la que consigue salir primero es Claudia. Perdón, porque el Centro Democrático detesta a Claudia, ¿no? Claro. El Centro Democrático no se siente amenazado con Fajardo, en cambio se siente amenazado con Claudia. Y entonces ahí habría que ver, porque si, por ejemplo, y el Centro Democrático se llama Álvaro Uribe, si Álvaro Uribe mira unos resultados, unas encuestas, y dice, bueno, aquí el riesgo que tenemos es que la segunda vuelta sea entre Cepeda y Claudia López, entonces es probable que pase lo que tú digas, que es nos tenemos que unir, ya no para ganarle a Cepeda, sino para ganarle a Claudia y que nosotros seamos los que estemos en la segunda vuelta. Probablemente esa angustia no la sentiría si el candidato fuese Fajardo. Entonces va a depender un poco la jugada del centro, o mejor, el resultado del centro determina la jugada de la derecha y la posibilidad de que se unan o no. Ok. Entonces miremos los resultados del Inbamer que salió el miércoles, en donde aparece pues que Paloma está sobrada para ganar esa consulta en Sí, principio. hay una anterior que ya la habíamos visto en la que están todos, ¿no? Esa. Eso. Es que esa me interesa porque tiene dos datos que me parece que son importantes. El primero es aquí al lado izquierdo, en la parte de abajo, hay una raya azul, una barra azul que parece grande, que es el 43% de la gente dice que no sabe por quién va a votar. O sea, puede cambiar totalmente. No, pues claro, la Claro. mitad de la gente que dice, yo sí voy a votar, pero no sé por quién. Imagínate, estamos a 10 días de las elecciones y la gente dice, yo sí voy a votar, pero no sé por quién. Claro. Entonces, bueno. Que yo siento que es lo que uno siente pues alrededor de uno. Claro, O sea, a mí todo el mundo me pregunta como por quién voto. Yo pues Sí. no, ni idea. O sea, En las consultas hay un poco menos de incertidumbre, en el Congreso ni qué decir, el Congreso es todo el mundo anda preguntando por quién voto. Sí. Y bueno, pero ese es el primer dato. Y el segundo dato es que esa imagen de la izquierda es la que yo mencioné hace un rato, en la que mira que ya la propia encuesta hace una competencia que no está, pero que va a terminar siendo en el relato político una competencia importante, que es entre todos los 16, ¿cómo quedaron? No divididos por grupos, sino todos los 16. Y ese pues trae un resultado que es interesante. Además, mira lo que está pasando. Las ganadoras del 8 de marzo van a ser aparentemente dos mujeres, Paloma y Claudia, cuando en algún momento decíamos, bueno, ¿y qué se hicieron las mujeres? Claro. Abelardo, Cepeda, Fajardo, ¿y qué se hicieron las mujeres? Pues mira que las mujeres están aparentemente sacando la cabeza en el repechaje, que eso es lo que es el repechaje, es como una última oportunidad y Paloma y Claudia parecen estarla aprovechando. Entonces, ese 43% es por los que están compitiendo en esta semana. ¿Qué falta?
Sí, O sea, como que ahí el que logre tener el mensaje que lo inclina, ese va a tener un resultado muy grande y supongo que después cuando salga diferente a las encuestas van a poder decir, las encuestadoras van a poder decir eso. es que el Que había 43%, 43%. ese 43% no me dijo que y el Budu, pues Sí. eso terminó en otra parte. Yo creo que de ese 43%, la mitad no va a votar. Y la otra mitad sí va a terminar decidido por alguno. No sé bien cómo va a resolverlo, porque ahí está difícil. Me parece que, pues, claro, estamos en lo mismo de siempre. Roy yo creo que se quedó sin discurso. El hecho de, digamos, ¿qué representa hoy Roy? Sí. Pues nada, digamos, porque Roy está diciendo es como seguir en lo mismo, pero con menos miedo, digámoslo, por Claro. resumirlo de O sea, alguna yo he manera. oído a alguna gente que dice, uy, para sacar a Cepeda del camino, mejor es votar por Roy, aunque No, yo no creo que, quisieran que siguieran a De Petro. no, yo creo que esa Ese vuelta tipo ya, de yo cálculos creo que no esa tiene vuelta sentido. ya no salió. Pero en cambio sí están los otros, muy antipetristas, unos, y Claudia, ahí más en la mitad. Entonces vamos a ver la gente por qué se decide. En realidad O sea, estos son esta los... encuesta me parece que le ayuda mucho a Claudia de gente que pensaba, no, ya voy a votar por la gran consulta y ahí como que de alguna manera... Algunos quedaron pensando con el resultado que, claro, que le beneficia a Claudia y entonces Claudia arrancó a competir, digamos, y pues eso va a ayudar. Y la posición en el tarjetón que ella lo menciona, De ser la primera. tienes razón, porque efectivamente, pues sí, ella está arriba y a la gente le queda más fácil que encontrar por allá a Mauricio Cárdenas o a David Luna que están por allá metidos abajo. Claro. Bueno. Entonces, Héctor, te propongo que miremos cómo, porque nosotros decimos esta consulta, sobre todo define el futuro de los que no van a la consulta. Entonces, miremos los escenarios que tenemos más adelante, el siguiente. Bueno, pero yo creo que antes hagamos un comentario en la anterior, en la de los resultados por consulta, que es esta, porque es que esta encuesta de Inbamer, que es la que estamos comentando y utilizando para grabar el programa, tiene pues un resultado que sí es raro, que es el de Daniel Quintero ganando la consulta. Sí. Daniel Quintero aparece ganando la Roy. Mira que Digamos, ha sobrado. nosotros no habíamos mencionado a Quintero aquí. Claro. Hasta ahorita llevamos Claro. 40 minutos o media hora hablando y no habíamos hablado de Quintero. Pero Y yo resulta sí- que Quintero gana una consulta. Pero yo sí creo ahí, Héctor, que en la consulta las maquinarias sí van a tener un peso, ¿no? O sea, y Roy lleva una lista fuerte al Congreso, Quintero no la lleva. No, me parece que ahí eso sí puede cambiar esos resultados Yo de la creo consulta. yo creo lo mismo. Entre otras cosas, creo que los candidatos de Quintero, si no estoy mal, puedo equivocarme, pero los candidatos de Quintero, que tiene un par de candidatos, Están en al la Congreso, otra están en lista. la lista de Roy. Exacto. Sí, entonces una cosa rara. Ahora quedaron ellos compitiendo. Mm. Quintero empezó a hablar más de Roy, porque Quintero hasta ahora era medio amigo de Roy, pero ahora como entiende que está compitiendo, empezó a hablar mal de Roy, a decir que se pasa por todos los partidos, que hace todo tipo de alianzas. Pero me parecía que eso merecía un comentario, porque la encuesta de Inbamer pone ganando a Daniel Quintero. Claro, Y si todos Quintero estamos en... gana, ¿qué cambiaría? ¿Eso le Yo creo ayudaría que no cambia más nada. a Cepeda? Eso creo que Entonces hay una beneficia pregunta, a Cepeda, ¿no? no cambia nada. Está demostrado que los desafiantes de Cepeda no tienen ninguna fuerza para desafiarlo. Pero de todas maneras era importante hacer ese comentario porque yo creo que todos estamos de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu interpretación de que la maquinaria va a permitir que Roy gane y entonces la encuesta se va a equivocar, digamos. Bueno, Martín Orozco, que es el gerente de Inbamer, fue también muy enfático en decir, nosotros no medimos las maquinarias. Entonces, sí, yo sí creo que Roy va a ganar, pero la encuesta nos dice eso. Ahora, en la gran consulta aparece ganando lejos Vicky. No, lejos Lejos Paloma. Paloma, perdón. Es probable que en las otras encuestas que están empezando a salir, ese resultado no sea tan categórico. Algunas le dan algún chance a Vicky Dávila. Vicky Dávila tiene un nivel de reconocimiento alto y eso le permite competir un poco mejor. Algunos meten a Pinzón, pero bueno, eso sí, yo nunca me lo he logrado explicar, pero algunos no lo ponen ganando propiamente, pero sí lo ponen un poco más cerquita de Paloma. Entonces, ahí todavía quedan algunas incógnitas en respecto del resultado, porque bueno, en la otra consulta que Claudia va a ganar
frente al desconocido, eso sí no hay duda, pues, y que lo va a hacer 92%. Ahora él está feliz porque dice, bueno, yo pasé del 0 al 6% y Claro. voy muy bien. Claro. Es el que más crecí fui yo, 600%. No, él dice que va a ganar. Bueno, vamos a verlo. Entonces, ahora sí miremos los escenarios. El primero es para Abelardo. O sea, si a Roy le va bien, ¿eso tú crees que tiene algún impacto para Abelardo o no? Si le va muy bien, suponiendo que gana con muchos votos. Pues uno podría decir que a Abelardo le sirve que le vaya bien a Roy porque debilita un poquito a Cepeda. Pero en general creo que Aunque eso yo tengo la puede impresión que el producir escenario que efecto más le marginal. conviene tanto a Abelardo como a Cepeda es el Es de la la polarización, ¿no? Yo creo que a ellos les conviene enfrentarse ellos dos. Entonces yo creo que un buen resultado de Roy, muy, muy, muy bueno, no le ayuda a Abelardo, aunque a Abelardo sí le conviene que se desordene la izquierda, Sí, sí. ¿no? No, yo creo realmente que sí. Pero O es sea, un estoy de poquito acuerdo inocuo. con tu interpretación, que durante la competencia a ellos les sirve la polarización. Pero claro, allá en el momento del resultado, pues entre más débil esté mi competidor, mejor. Y si alguno me ayuda a debilitarlo, pues me sirve. Claro. Entonces, yo creo que para Abelardo le sirve, pero en general, como ya lo dijimos, la consulta de Roy, como se ha llamado, es una consulta que se volvió inocua en sus Ok. efectos. Y si a Claudia le va muy bien, ¿eso impacta a Abelardo o no lo impacta? Eh, Pues yo sí creo, digamos, porque Claudia, aunque digamos está en una cosa un poco más intermedia, pues también está dentro de ese conjunto del no petrismo, digamos, el petrismo, es Cepeda y está todo con Cepeda. El no petrismo, pues hay matices, hay unos menos antipetristas y así van hasta llegar hasta el que lo quiere coger preso. Y Claudia pues está en ese conjunto. Entonces, si a Claudia le va muy bien, de alguna manera le muerde posibilidades a Abelardo de representar unificadamente ese grupo. Claro. Y lo que menos le conviene a Abelardo, como vemos aquí en el gráfico, pues es que a Paloma le vaya bien, ¿no? Él tiene que estarle poniendo velas Claro, ahí a que le vaya mal. Que por eso yo uso esa expresión que ya la usé aquí, que es un poco exagerada, pero que es cierta, que es cada voto de Paloma es contra Abelardo. Claro. Entonces, bueno, él va a estar pendiente de los resultados de Paloma Valencia seguramente. Veamos el siguiente escenario, que sería el escenario para Cepeda. ¿Tú crees, entonces ya salimos de eso, que tú crees, nosotros en la silla lo pusimos que si le va muy bien a Roy, pues esto comienza como una negociación difícil y es una negociación que sería de segunda vuelta porque queda claro que esa idea de Roy de que él negociaría antes de primera vuelta para llegar unidos, no solamente por la multa que ya hablamos que de pronto no sería tan alta, sino porque explícitamente la ley dice que tú no le puedes hacer campaña a alguien diferente al que ganó El tu que ganó consulta. la consulta, claro. Entonces, pues ahí la negociación, no sé qué sería, como vete de vacaciones como Rodolfo. A ver, ballenas. Sí, vete como Rodolfo a A Miami. Miami, sí, a Miami. Pero exacto. no sé, Roy bailando en un yate Claro. medio en O sea, tanga. sí. No sé si eso le ayuda Pero o ¿tú no. crees que si a Roy le va muy bien, sobre todo en los sitios donde ganó el pacto histórico, esto haga cambiar a Petro de opinión? Porque es que me parece que ahí lo clave es, este resultado me parece que es para convencer a Gustavo Petro No, de está a claro quién apoyar. que si a Roy le va muy bien, pues evidentemente a Cepeda no le va bien y queda en una dificultad y hay que negociar y tal. Lo que pasa es que estamos partiendo del supuesto que a Roy no le va a ir tan bien, digamos. Claro. Pero claro, si Roy saca 5 millones de votos, pues claro que por supuesto que Petro llama a Cepeda y a Roy el lunes y lo sienta y les dice Claro. cómo vamos a arreglar esto. Claro. Pero todo indica que esto no va a pasar, pero esperemos. Eh, Roy dice que sí, ¿no? Roy sacó después Lo la que pasa es encuesta de que él Ibarra. es como la persona más positiva y Sí, Roy optimista sobre sacó sí des- mismo que... Roy sacó después de la encuesta de Legomen que la gran mayoría iba a despertar pues en estos días. Vamos a ver. Con la minoría, la Silenciosa, la mayoría cada mayoría. silenciosa del Fajardo. Por la mayoría silenciosa de Fajardo. Bueno, y si a Claudia le va muy bien, Héctor, eso nosotros pusimos en la silla que eso realmente pondría más lejos de ganar en primera vuelta a Iván Cepeda, cosa que nosotros no pensamos que pueda ganar, pero eso lo haría aún más difícil. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, claramente, digamos, alrededor de Claudia también, digamos, hay un grupo de votantes de lo que podríamos llamar de centro izquierda,
que claro, si Claudia no crece, pues ellos terminan votando por Cepeda. Pero si Claudia crece, pues prefieren votar por una candidata que no sea, pues por un candidato que no sea tan petrista como Cepeda. Entonces yo sí creo que a Cepeda no le sirve que Claudia crezca. Cepeda prefiere obviamente a Fajardo, porque Fajardo es un centro más centro, digamos, y por ejemplo en la discusión de si usted es neoliberal o no es neoliberal, pues a Fajardo claro que lo ponen como neoliberal más fácilmente que a Claudia, y entonces sí, a ellos no les sirve que Claudia. Aunque ahí estaba viendo en las redes, ponen a Robledo de uribista y neoliberal. O sea, digamos que si ya Robledo es neoliberal, estamos en... Sí, sí. Una de las fuentes que yo consulté, Héctor, para esta historia me decía que él pensaba que un triunfo grande de Claudia sí beneficiaba a Cepeda porque en segunda vuelta claramente Claudia se iría con Cepeda. ¿Tú crees que entre Cepeda y Paloma, Claudia en segunda vuelta, por dónde se inclinaría? Se va a ver ballenas. ¿Se va a ver ballenas, tú crees? Pues ¿O no se va sé, con porque Cepeda? ella Porque ha Claudia sido no muy es de crítica de ballenas. decir que no va a haber ballenas, Sí. pero lo que yo creo, no sé bien cuál sería esa respuesta, es bastante difícil, digamos, la respuesta y seguramente, digamos, ella no la va a hacer. Obviamente. O sea, esa pregunta la van a hacer 100 veces. Siguiente pregunta, Los- amigo. esa pregunta Sí. no va a tener respuesta. Pero lo que yo creo es que esa pregunta no es tan importante porque la gente, los votantes de Claudia no van a estar esperando que Claudia les diga por Claro, quién van a votar. votarán por el que les dé la Votan gana. por el que quieran. Y unos, la mitad, van a votar por Paloma. Yo creo que muy poquitos o ninguno por Abelardo. Si les toca votar Sí, por sí, sí. Abelardo, esos o se van a Eso ver sí, ballenas o se van votarían para por donde Cepeda. Cepeda. Sí, verdad. Pero por Paloma sí, un porcentajito relativamente grande estaría dispuesto a votar por Paloma y otro claramente por Cepeda si es que Claudia no llega Claro. a segunda vuelta. En esta gráfica nosotros poníamos que a Cepeda no le convenía un gran triunfo de Paloma, primero porque yo creo que él preferiría enfrentarse a Abelardo de la Espriella, tendría más posibilidades de conquistar el centro en segunda vuelta si es contra Abelardo que si es contra Paloma, por lo que estamos hablando en este momento, pero segundo también por ese mensaje tan contundente como de la derecha si ganara Paloma con una fuerza muy grande. Sí, no sé. O sea, no olvidemos que el competidor histórico de Cepeda ha sido Uribe. Y entonces, si a Paloma le va bien, bueno, ella misma en las vallas dice que es la de Uribe. Sí, Ella no, ni o sea, siquiera se ha llama dicho que es su Paloma papá. Valencia. Y ahora inventó que el candidato que era No, pero fórmula pues, vicepresidencial. O sea, han hecho todo. A mí me llama mucho la atención sobre todo lo de las vallas. Vote por la de Uribe, no sí, dicen vote por Paloma Valencia. impresionante. Entonces, yo creo, aunque estoy de acuerdo con la interpretación tuya de que, digamos, la competencia con Abelardo y tal puede favorecerle a Cepeda, pero yo creo que a Cepeda le queda incluso más fácil y yo creo que él se siente más cómodo contra Uribe, porque entre otras cosas ese discurso se lo sabe, dije, de memoria, digamos. Claro. A Uribe le tiene, digamos, el expediente completo, se lo conoce y entonces seguramente le queda más fácil hacer una campaña contra Paloma, que incluso también tendría una cosa que es un poco más predecible. O sea, si yo fuera Cepeda, pues la verdad es que enfrentarse a Abelardo es difícil porque Abelardo es capaz de cualquier cosa. Digamos, Claro. en un debate, por ejemplo, televisivo, uno no sabe si de pronto él se viene a tratar de pegarle a uno o a tirarle un vaso de agua. Unas cosas histriónicas, digamos, él lo que monta es un show Sí. y cómo desarrolla el show, pues es más difícil y mucho más para un tipo como Abelardo, como Cepeda, que ha mostrado ser tan rígido, digamos, eso de leer en el debate cuando Abelardo le pegue un grito, por ejemplo, en un debate, cómo reacciona. Abelardo se vaya en la mitad del debate porque dice, no, yo con este tipo no debato porque es un guerrillero, tal. Cualquier show de esa naturaleza que yo creo que va a pasar cuando Abelardo vaya a empezar a tener más visibilidad, le cuesta más trabajo a Cepeda reaccionar frente a ese tipo de cosas Yo más creo que es difíciles. precisamente por eso yo no creo que Iván Cepeda vaya a participar en esos debates. Es probable, sí. Yo no Eh, participaría porque, por lo que digo, porque Abelardo es un hombre que no va a respetar reglas de un debate. Sí. ¿No? Que usted habla 2 minutos y que va, a los 2 minutos sigue hablando o interrumpe al otro, eso no.
Bueno, y el tercer escenario, que es para Fajardo, nosotros poníamos que pensamos que si a Roy Barreras le va muy bien o a Paloma Valencia le va muy bien y se dividen la izquierda y la derecha, pues ahí habría una oportunidad para pasar por el centro, pero que realmente lo peor para él es que a Claudia le fuera muy bien. Sí, y yo creo que esa competencia sí es la que quedó más clara de todas las tres. Claramente están compitiendo el mismo nicho, están compitiendo lo mismo que pueden representar, digamos, que es un no petrismo no uribista, digámoslo así. Y en eso, pues, si a Claudia le va bien, pues Fajardo va a estar en serios problemas de su viabilidad de su campaña. Ahora, si a Claudia no le va bien, por el contrario, él se queda con ese nicho y le saldría bien la jugada. La encuesta de Inbamer indicaría que le va a salir mejor a Claudia que a Fajardo, pero pues todavía está por verse. Héctor, Pero pero si a Paloma le va muy bien y tiene una consulta de 5 millones de votos, también algunas de las personas que yo entrevisté decían eso también le perjudica a Fajardo porque perdería la tercería, ¿no? O sea, ya la tercería la tendría es Paloma y no Fajardo. ¿Tú qué crees de sí, eso? sí, eso es cierto. O sea, Fajardo pierde en todo entonces. Eso es, pues, digamos, sí, digamos, en la foto, digamos, no olvidemos que en el símil que estamos haciendo de una grilla de partida de una competencia de Fórmula 1, pero con tres carros adelante, pues evidentemente la pregunta es quiénes son los tres que están adelante. Eh, Ahora, nosotros hemos dicho, Abelardo va en el mismo carril de Paloma. Lo que tú me estás diciendo, que interpreta mucha gente y tiene algo de razones, no, ella no va en el mismo carril, sino que se abre de carril y baja a Fajardo y entonces quedan en la primera línea de partida Cepeda, Abelardo y Paloma. Eso es probable, eso es probable, pero yo creo que tiene un defecto, digamos, Tiene el que es riesgo de que perdería la derecha. claro, tiene el tema de la derecha y del uribismo, entonces ahí hay un sector que se queda sin representación. Entonces, no sé, pero evidentemente Fajardo corrió un riesgo de no participar en estas consultas. Va a depender del resultado. Cualquier buen resultado para los que participan en la consulta, todos tres, eh, va a tener un mal efecto para Fajardo. A Fajardo le sirve bien un mal resultado para todos. Digamos, a Roy le va pésimo, a Claudia le va mal y a Paloma le va irregular. Entonces, Fajardo, pues a las 6 de la tarde puede decir, se da cuenta, yo les dije, eso no tocaba participar en las consultas. Claro. Pero si todos salen, pues festejando un gran éxito en las consultas, pues todos al contrario se voltean a decirle a Fajardo, le Claro. dijimos que Además, participara en la porque consulta. nosotros tenemos entendido de que Iván Cepeda va a anunciar su fórmula vicepresidencial el día siguiente a las consultas para robarse parte de la atención mediática. Sí. Me pregunto si Fajardo también tiene preparado como una estrategia de captura de atención a ¿no? La Sí, siguiente yo creo que semana. ahí comienzo por lo de Fajardo. Yo creo que Fajardo tenía o tiene todavía, porque faltan unos días, un desafío que yo creo que yo lo dije aquí, que en esta etapa clasificatoria que hemos dicho que hay hasta el 8, que es quienes quedan ahí en esas líneas, pues Fajardo tenía que competir solo. O sea, y él tenía que seguir pedaleando como si estuviera compitiendo. Me parece que el ritmo de la campaña no lo mostró. No, Él hubiera podido, por ejemplo, en estos días anunciar su candidato a la vicepresidencia. claro. Él puede inscribirse formalmente como candidato y no lo ha hecho. Se han inscrito otros, se inscribió Mauricio Liscano y Sí, otros exacto. se han inscrito formalmente. Él hubiese podido inscribirse y no lo ha hecho. Y todo eso le hubiera podido dar unos elementos políticos de visibilidad, pero la campaña pues se ha hecho a un lado, o por lo menos no ha hecho tanto, porque probablemente si uno le dice esto a él, él dice, no, pues si yo me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche haciendo cosas. Sí, pero no cosas suficientemente visibles como para competir con la visibilidad de las consultas. Hubiera sido visible anticipar la inscripción, hubiera sido visible tener mucha campaña publicitaria, por ejemplo, pero es que, por ejemplo, la campaña publicitaria no la puede tener porque no se ha inscrito. Claro. Entonces no puede iniciar formalmente la campaña sin inscribirse. El timing de esa campaña me parece que
No sé si es que lo dejo para la última semana, pero por lo menos por ahora no fue lo suficientemente rápida y por eso, pues, uno diría, hasta ahora a Fajardo no le está funcionando. Bueno, Héctor, pues vamos a estar analizando estos resultados el 8 de Así, marzo, el domingo en la noche el domingo en la hacemos noche. alguna Espero cosa, un tenerte live. aquí y poder Sí, analizar los sí. resultados. Ahí vamos a tener la siguiente movida. Por ahí a las 8 de Eh, la noche podemos comenzar a hacer Sí, un live. un, una un cosa, live a con las ya 8 de la con unos noche y con los ya resultados. consolidados. Entonces, bueno, a nuestros seguidores, marquen la campanita, síganos, queremos seguir creciendo con ustedes. Y bueno, hasta la siguiente movida, que vamos a tener una semana muy movida. Muy Muchas bien. gracias, Héctor. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.